¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una entrevista más de nuestro portal digital, una charla más de nuestra revista web. Se trata de Wellington Sánchez, quien nos acompaña en esta ocasión. Él fue futbolista ecuatoriano, jugó en varios equipos grandes de este país, también en el exterior, destacó también en la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a repasar su trayectoria y aquí está junto a nosotros. Wellington, bienvenido. ¿Cómo están? Un placer para mí compartir con ustedes. Siempre es grato este tipo de entrevistas para platicar de fútbol, ¿no? Que es lo que nos apasiona ya después de un tiempo de habernos retirado de la actividad profesional. Obviamente, muy contento de compartir esta entrevista con ustedes. Muchas gracias, Wellington. Vamos desde el inicio. ¿Cómo son los inicios de Wellington Sánchez? ¿Cuáles son esos primeros pasos junto a la pelota? Bueno, yo me inicio soy de la ciudad de Ambato, realizo mis divisiones, mis formativas en este caso en la selección de Tungurahua, ¿no? Porque en ese momento no teníamos sub 10, sub 12, sub 16. Eso para mí fueron mis inicios en la selección de Tungurahua para los Juegos Nacionales que se iban a desarrollar, que se desarrollaron acá en Tungurahua. Entonces, yo pasé alrededor de 4 o 5 años ahí porque se posponía cada tiempo las obras todavía no estaban y se iba posponiendo. Entonces, pasé muchos años ahí en la selección de Tungurahua y creo que ese proceso me ayudó bastantísimo para después ya a los 16 años vincularme profesionalmente a técnico universitario donde yo debuto profesionalmente, ¿no? En el fútbol profesional. ¿Cómo es ese debut? ¿Cómo es ya esos primeros pasos justamente en lo que ya es enfrentarse a las grandes ligas, en este caso en Ecuador? Bueno, lo que uno como niño, como adolescente sueña, a mí se me dio muy temprano, gracias a Dios. Eh, y claro, con el nerviosismo todavía, porque hoy los tiempos son distintos. Antes, ver a un chico que debutaba a 16 años, capaz no se le tomaba ni en cuenta, ¿no? Pues se tomaba en cuenta a los grandes, nada más era así. Hoy los tiempos son distintos. Hoy te llama la atención el debut de un chico de 15, 16 años, ¿no? Ahí uno tratando de abrirse campo, o sea, es así, tratar de mostrarse. Si le llevaron de la selección de Tungurahua a un club de acá de la ciudad, debe ser porque vieron algo en ti. Entonces tú te ibas intentando poner mentalmente fuerte, ¿no? Porque de hecho era muy complicado. Así que fue duro, ¿no? Mi debut fue, recuerdo, ante Nacional. Nacional tenía un equipazo. Perdimos acá en la ciudad de Ambato, me parece que fue 3-1, 4-1, no estoy muy seguro en el marcador, pero Nacional era el campeón, tenía un equipazo. Entonces, ese fue mi debut, no el debut soñado, pero al final el debut ya en el fútbol profesional. Posteriormente, ¿cuáles son los siguientes pasos de Wellington Sánchez? Tengo entendido que Universidad Católica, el Nacional, ¿cómo es ese paso al fútbol de Quito? Bueno, a mí, yo recuerdo que antes de llegar a Nacional, el año de los Juegos Nacionales, me vino a ver gente de Nacional, Carlos Rom, recuerdo. Yo tenía 16 años, ¿no? Y ellos me vinieron a ver para llevarme ya a las formativas del equipo. Pero yo estaba estudiando acá, no pensaba que de pronto un equipo en ese momento, uno de los mejores del Ecuador, todo el mundo quería ir al Nacional, se fijen en uno, ¿no? Y también mi padre jugó en la época de los 70 fútbol, entonces él me guió un poco en ese aspecto, ¿no? Me dijo, va a ser un poco complicado que vayas de allá, te puedas mostrar, y yo quisiera que te muestres mejor en un equipo de acá de la ciudad de Ambato. Y se dieron así las cosas, ¿no? No fui ese año a Nacional y después pues vuelvo ya de 3 años, cuando iba a cumplir 20 años al club, pero yo ya tenía un nombre a nivel nacional, ya me vieron. Entonces llegué con otra predisposición, llegué, ya me conocían. Entonces no fue fácil, pero fue un poco mejor adaptarme al grupo de jugadores cuando yo llegué a Nacional. Claro, de hecho antes pasé por Universidad Católica, entonces todo ese proceso me sirvió como para llegar un poco más fortalecido, un poco más maduro, en este caso, al Club Deportivo Nacional. ¿Cómo fue esa primera etapa en el Nacional en la que incluso hay el título del 96? Bueno, al comienzo llegué y fue complicado. Yo venía de una selección sub 23, jugamos en Colombia, me acuerdo es un Panamericano, alguna cosa así jugamos. Y al comienzo, la verdad, tenía mucha posibilidad era el director técnico Polo Carrera, recuerdo.
y no jugaba al comienzo, se me tornaba un poco complicado, pero después fui ganándome espacio de a poco y terminé jugando, ¿no? Y termino marcando un gol al minuto 90 y algo ante Emelec en el Atahualpa, ¿no? Si no hacía ese gol, Emelec era campeón y yo termino haciendo ese gol y forzamos a un partido más que se definió el campeonato el día domingo, pero Emelec fue campeón y nosotros no pudimos ganarle a Barcelona, recuerdo en Guayaquil, para nosotros poder ser campeones. Entonces recuerdo claro ese gol y ese año, porque yo creo que ahí fue ya mi consagración como para por el siguiente año ya ser titular, proyectarme a nivel de selección, entonces ya las cosas se me fueron dando ahí desde ese momento. Posteriormente también hay un paso por el fútbol del extranjero, precisamente a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia internacional? Bueno, sí, yo después de la Copa América Bolivia hay posibilidades de irme, yo me fue bien en esa Copa América, fui uno de los mejores jugadores de mi país y uno de los mejores del torneo, ¿no? Entonces, eso me abrió puertas, porque antes era así, tenían que verte a nivel de selección, hacer algo diferente, algo distinto, ¿no? Hoy las cosas son distintas, tú juegas, incluso puedes jugar aquí en el Ecuador en segunda categoría, que si te ve un empresario y ya te lleves, es mucho más fácil. Entonces me fue bien y hubieron tres posibilidades. Me acuerdo que era un equipo colombiano, no sé si era el América de Cali a préstamo, el Independiente de Argentina a préstamo y una venta directa a la MLS. Entonces el general Luna, el presidente, me acuerdo que me llama a la oficina y me dice, mira, tengo estas tres opciones, decide tú cuál deseas. Pero yo ya me fui a un partido amistoso con la selección de Ecuador en Baltimore, hice un gol yo ahí, un partido amistoso ante Estados Unidos, y me había llamado la idea, la ilusión de ir a Estados Unidos. Entonces, cuando se dé esta posibilidad, le dije al presidente, no, y si es una venta directa, a mí me conviene, véndame allá a la MLS. Entonces, de esa manera se dio esa posibilidad de ir allá. ¿No? Firmé un contrato por 3 años. eh, Futbolísticamente no me fue tan bien, porque no tuve muchas oportunidades con el entrenador, pero de hecho ya el hecho de ir en ese momento, 98, 99, ya mentalmente situaciones que, por ejemplo, acá en Ecuador no veía, el jugar espacio reducido, por ejemplo, yo nunca hice en Nacional en ese momento, allá ya lo hacíamos, o sea, otra metodología, ¿no? Entonces uno obviamente va aprendiendo mucho más de eso. Entonces, por eso te digo que fue importante para mí el salto ese. Si de pronto no me quedé también porque Bolillo Gómez me dijo que tenía que verme jugar para ser convocado a la selección, porque si no iba a ser complicado por el tema de prensa. Entonces, bueno, ahí se da lo de Melec, ¿no? Se da lo de Melec, volver nuevamente al país y no pensé dos veces. Entonces, ya el regresar a Melec, estar jugando continuamente, me dio esa posibilidad de jugar toda la eliminatoria prácticamente y obviamente estar en el Mundial. Wellington, ¿y cómo fue justamente ese retorno en Melec? También nuevos títulos, bicampeonato. ¿Cómo fue llegar al fútbol ahora de Guayaquil? Bueno, mira, en primera instancia, hablamos con mi empresario y la idea era quedarme solamente un año, ¿no? Para poder jugar y poder nuevamente salir al fútbol de México, a otro fútbol que haya la posibilidad, pero la verdad me fue también que me terminó gustando. Omar Quintana, que en paz descanse, el presidente se portó muy bien conmigo, eh, y creo que cada año me fui consolidando, fui llenando esa expectativa ahí, la hinchada también me la metí en el bolsillo. Creo que al tiempo que estuve en MLE, como en los equipos que he estado, me gustó entregarme por completo, jugar bien, entrenarme bien, cuidarme e intentar dar espectáculo a la gente, ¿no? Eso me gustó. Entonces, yo creo que todo ese tiempo, toda esa performance en Emelec fueron muy bonitos, la verdad, fueron muy bonitos años. Conseguimos un bicampeonato, 2001-2002, un vicecampeonato de Copa América Norte y normalmente todos los años que estuve entramos a Copa Libertadores, excepto el 2004, ¿no? Donde ya Omar Quintana salió de la dirigencia, cogieron otros dirigentes, el equipo empezó con problemas ahí económicos y por eso fue mi salida el 2005, ¿no? El retorno al Nacional. Quiero puntualizar en el campeonato del 2002. ¿Cómo fue ese cierre? ¿Cómo se vivió ese campeonato que Melec lo ganó agónicamente en el cierre justamente del año? Sí, la verdad, fue complicado. A ver, uno capaz estaba acostumbrado a jugar las liguillas, ¿no? Jugaban 6 equipos,
y disputaban el campeonato, ¿no? Y de pronto era hasta más atractivo. Entonces nosotros no habíamos hecho una mala liguilla, o sea, tuvimos un traspié, me acuerdo, en el primer partido con Nacional en Quito, pero nosotros teníamos la gran oportunidad de que si conseguíamos un punto ganamos al Deportivo Quito en Ibarra, previo al partido contra Aucas del último, nosotros teníamos grandes posibilidades de cerrar el campeonato, pero nos sorprende el Quito y nos gana ese partido, ¿no? El Quito sin tener nada, ya ninguna opción prácticamente. Entonces, ese momento sí vimos mermadas las posibilidades. Después mirando los otros resultados que se dieron en el último partido con Aucas cerrar el campeonato, ¿no? De todas maneras, fue una semana un poco atípica porque en realidad anímicamente no nos recuperamos hasta el día jueves, ¿no? Recuerdo con Rodolfo Mota, siempre había charlas, conversaciones, y la verdad el grupo no creía que se podía dar los resultados, ¿no? Nosotros teníamos que ganar y esperar resultados, ¿no? Y la verdad que se dio todo. Nosotros en realidad fuimos a intentar ganar. Sabíamos que era difícil porque imagínate que se den dos resultados. Claro. Era mucho, súper complicado, ¿no? De pronto se te da uno en el fútbol, pero no los dos. Así que, bueno, hemos tenido esa suerte de campeón, esa espalda de campeón y se termina dando todo, ¿no? Nosotros ganamos ahí, recuerdo ese partido ahí que hace el gol Augusto Poroso de Chilena y los otros resultados se dan en Quito, ¿no? Era una cosa increíble. Nosotros, yo no lo creí en el Capo y después de que le ganamos a Laucas y escuchamos o nos enteramos de los otros resultados y coronamos obviamente un bicampeonato sufrido, pero lindo, ¿no? Y siempre en el fútbol, yo digo, eso es lo que te marca una diferencia, conseguir algún objetivo en el equipo que estés, ¿no? Los títulos te marcan mucha diferencia. Y ese día nació su hijo, ¿verdad? Sí, ese día nació mi hijo también, claro. Mira, o sea, todo se dio ese día. Él tenía que nacer en martes o miércoles, tenía que nacer, iba a nacer en Navidad y se adelantó todo para ese domingo, justo el día del partido. Fue un día para mí inolvidable, digo, un día que desde las 5 de la mañana no dormí prácticamente porque ya yo fui a dejar a mi esposa en la clínica, fui al apartamento, la llevé a la clínica, tranquilicé un poco, después yo me volví a la concentración a desayunar, ella pensó que me iba a quedar, yo decía, tengo una final también, o sea, imagínate, puse en prioridad al equipo, a un campeonato, ¿no? Y dejé de lado a mi esposa. Pero bueno, son las cosas que se tienen que dar, es la profesión de uno, yo le digo. Y claro, mira, hoy me recuerdo de eso, ¿no? Y es grato, eso quedará para la conversación de mucha gente, de mi hijo mismo. Entonces, fue un día lindo porque antes del partido, a las 11:45, yo tengo un mensaje ahí en el celular. Yo te digo, la verdad, estaba un poco inquieto, pero no sabía qué es lo que podía suceder. Pero ya cuando tengo el mensaje en el celular de un doctor y que me dice que mi hijo está bien, que nació bien, que todo se dio con normalidad, yo ya psicológicamente cambié y traté de enfocarme ya en el partido en ese momento. Entonces, después de 90 minutos, conseguir ese objetivo con los resultados que se dieron y el nacimiento de mi hijo fue en realidad un domingo 22 de diciembre, pero para no olvidarlo, ¿no? Muy hermoso. Wellington, de ahí nuevamente a Nacional, un segundo ciclo en el equipo militar y un bicampeonato más. ¿Cómo fue esa segunda etapa en Nacional? Sí, hermosa porque yo salgo de Nacional, de Melec y vuelvo a Nacional. Nacional venía con una proyección de chicos increíbles, ¿no? Hablemos de David Quiroz, de Castillo, de Canguro Borja. Me lo encuentro ahí a Otelino los primeros meses que después lamentablemente en mayo fallece en su accidente. Eh, Antonio Valencia, Canguro Borja, Omar, Eric de Jesús, Castro, Pavel Caicedo. O sea, teníamos la verdad un tremendo equipo, ¿no? Y por eso logramos conseguir ese bicampeonato, ¿no? Después aparece Pedro Quiñones del 2006, de Chucho Benítez. Entonces, en realidad, contento porque llegué a un equipo de excelentes jugadores, ¿no? Con un talento tremendo. Entonces ahí no se te hace muy difícil a ti, ¿no? Si no entras en ese talento, eres malo, no puedes estar en ese equipo. Es así de sencillo. Entonces, contento porque volví a Nacional y vuelvo a ganar dos
títulos, ¿no? Que a la postre con el de 96 serían 3 títulos que tengo con el club y se nos va lamentablemente ese tricampeonato que no lo pudimos hacer, lamentablemente se nos escapó de las manos, pero ya estuvo, ¿no? Lo intentamos hasta el final, pero imagínate, hubiese sido hermoso ganar otro tricampeonato con Nacional. Wellington, de ahí en el cierre de su carrera, otros equipos, Independiente, Mushurruna, pero quiero puntualizar en Aucas. ¿Cómo fue esa etapa de pelear el ascenso con Aucas? No, para mí el hecho de haber ganado ese ascenso con Aucas es más o menos como el campeonato que tú juegas con tu equipo de barrio. O sea, una locura, lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Un campeonato, un ascenso con un sabor en el estadio, alegría, pero también a lamento, a lloro, porque había mucha gente grande que lloraba mucho por el equipo, yo recuerdo claro, y me marcó eso, ¿no? Así que obviamente me gustó el proyecto porque me lleva el capitán César Benalcázar, yo podía todavía jugar en algún equipo de primer y me dice, Wellington, venga para acá, vamos a subir, hay este proyecto, el señor Gordón está acá a cargo del equipo, entonces hablé con él, se dieron las cosas en lo económico, la verdad, y me gustó, ¿no? Y obviamente, como dije anteriormente, también llegar, haber dejado la historia en este equipo, porque no sé si ese año el equipo no subía, no sé si estaba como está en este momento, ¿no? Eso también es una gran verdad, no sé qué es lo que hubiese podido pasar, porque era ese año o ese año, no había más, ese año tenía que el equipo que subir sí o sí. Wellington, antes de entrar a la selección, quiero preguntarle cómo fue el cierre de su carrera, cómo fue el retiro, más o menos 25 años de trayectoria, cómo fue Claro. ya cortar el jugar profesionalmente. Bueno, sí, se dio acá en la ciudad de Ambato, regresé yo a técnico universitario, ¿no? Vine a Mushuruna primero, ¿no? Después de Mushuruna tenía posibilidad nuevamente de quedarme ahí, no se dieron las cosas, y yo dije, bueno, puede ser técnico universitario, retirarme en el equipo que me dio la oportunidad de mostrarme futbolísticamente, ¿no? Estuve alrededor de 2 meses, no se dieron las cosas, un tema ahí dirigencial que no me gustó, entonces salí tranquilamente sin pelearme con nadie. Y después, en ese mismo año, el Turco Asad coge Olmedo de la ciudad de Riobamba y Olmedo estaba en una situación muy complicada, estaba por descender, ¿no? O sea, lo que le pasó el año anterior estaba por sucederle. Y el Turco me dice, Willy, ven, dame una mano, acá económicamente el tema no está bien, pero necesito de ti, necesito experiencia. Entonces le dije, bueno, por dinero no hay problema, voy, te doy una mano, porque yo aprendí mucho con el Turco cuando estuve en Aucas, soy un agradecido de él, su forma de manejar el grupo, sus conceptos futbolísticos, aprendí muchísimo en verdad de él. Y voy a Riobamba, en realidad juego un par de partidos, le logramos salvar al equipo, le estabilizamos, ya quedamos en una situación stand-by, ni para arriba ni para abajo, y yo no decido ya jugar los últimos 5 partidos porque ya no había peligro de descender. Entonces, más o menos ese fue ahí en Olmedo, yo termino retirándome, salvándole la categoría también en la B para que no descienda, y ya después dejo de jugar, ¿no? Así que más o menos ahí está el tema de mi retiro, como se dio. Wellington, vamos con la selección. ¿Cuál es la Ujú. sensación de haber jugado, de haber participado con el equipo del país? Bueno, la mejor, yo creo que para todo jugador el hecho de ponerse la camiseta nacional es lo mejor. A mí siempre me pasó, siempre me sentí motivado, siempre quería ser convocado y uno cada semana, cada entrenamiento se prepara para eso, cuando hay eliminatorias para siempre ser tomado en cuenta. Entonces, las sensaciones son únicas, defender a tu país, aquí en el Atahualpa, o cuando estuviste fuera también, cuando fuiste a jugar, cuando fuiste al Mundial. Entonces yo creo que es lo máximo que le puede pasar a un jugador, ¿no? Y teníamos que ir golpeados o medio lesionados, pero vos tenías que ponerte bien para poder ya entrenar, para poderte poner a disposición del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, a la selección, si te llamaban, teníamos que ir, o en lo personal tenía que ir. No había dolor, no había cansancio, no había nada, tenía que estar ahí presente. Igual cronológicamente, ya lo hablábamos un poco al inicio de la charla, ¿cómo fue aquella Copa América del 97 en la que fue una de las figuras de ese torneo?
Bueno, bien, a mí me fue bien en lo personal, pero el grupo también tuvo un buen desempeño, ¿no? Lamentablemente perdimos ahí con México en octavos, si no hubiésemos pasado, que hubiese sido todavía la presentación mucho mejor. Tuvimos que enfrentar a Argentina, a Chile y a Paraguay, pues, selecciones muy difíciles, muy complicadas, pero logramos calificar, ¿no? Y con México, lamentablemente, ya en los penales quedamos, quedamos fuera, pero en lo personal fue muy, muy bonito porque dimos combate, dimos batalla, tuvimos una participación muy buena, una participación digna, y eso, bueno, en lo personal me sirvió para mostrarme al fútbol internacional también. Wellington, y ese proceso eliminatorio hacia Corea-Japón, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo fue la experiencia de ir al primer mundial? Bueno, yo creo que de a poco fuimos creyendo en realidad. El que diga otra cosa estaría mintiendo porque vino Bolillo, empezó a conformar la selección, los jugadores, y de a poco obviamente se iban dando los resultados, íbamos creyendo, íbamos haciéndonos más amigos, más comprometidos unos al otro, y creo que eso sirvió mucho para poder ir ganando los partidos que necesitamos y sumar los puntos que queríamos para poder llegar al Mundial, ¿no? Tomando en cuenta que en esa eliminatoria quedamos segundo tras de Brasil, me parece. Entonces, es una de las participaciones a nivel de eliminatoria de las mejores, ¿no? Y haber estado en la lista de quienes acudieron a Corea-Japón, ¿cuál fue la sensación de No. enterarse, de todo ese proceso entre que acaba la eliminatoria y entregan la lista? ¿Cómo se vivió todo ese lapso? Claro, eso fue lo mejor porque, claro, nosotros no sabíamos. Yo recuerdo el partido que empatamos contra Uruguay en Quito, una alegría increíble, ¿no? La gente en las calles, el bus no se podía mover, o sea, lo que se vivió ese día es algo inolvidable. Y claro, nosotros también lo sentíamos de esa manera, ¿no? Pero ya después, cuando uno nuevamente vuelve a su equipo, empieza a entrenar, porque ya se termina ahí, tú tienes que seguir preparándote, tienes que seguir jugando en tu equipo, en este caso yo en Emelec. Y decíamos, y ahora estaremos en esa lista, y ahora cómo, y ahora qué tengo que hacer para meterme en esa lista definitiva. Entonces sí fueron meses de incertidumbre, sí fueron meses de ansiedad también, ¿no? En lo personal a mí me pasó porque siempre te venía en la cabeza, bueno, estuviste en la mayor cantidad de partidos de la eliminatoria, pero eso no te garantiza de que estés. Entonces, tú tenías que intentar estar bien en tu equipo, seguirte mostrando para de esa manera tener serias posibilidades de ir al Mundial, ¿no? Pero claro, a mí cuando se me notifica, me hacen una llamada de la federación, yo estaba en Guayaquil, recuerdo, pues estaba en Emelec, fue una alegría impresionante, ¿no? No lo creía en realidad, no lo creía, una alegría inmensa poder formar en una lista definitiva y participar en tu primer mundial, para mí fue lo mejor que me ha pasado a nivel futbolístico. Y estar propiamente en el mundial, ya arribar a territorio asiático, ¿cómo fue la experiencia? No, eso fue, sí, muchas cosas, muchas anécdotas se dieron, ¿no? El hecho de ir a otra cultura, al adaptarte al cambio de hora, fue complicado, sí, en realidad, pero bueno, ahí sobre la marcha fuimos aprendiendo, fuimos conociendo la cultura, adaptándonos al cambio de hora también, que sí fue complicado, a veces ya eh, las horas de sueño no dormías en las que era, estabas despierto, pasó eso, nos pasó mucho, ¿no? A pesar que nosotros estuvimos, me parece, 10 días por España también, haciendo un par de partidos amistosos, pero 15 días llegamos a Japón antes de la inauguración del mismo, así que fue una experiencia única, muy bonita, la verdad, recuerdo el tema de viajar con la selección, la hinchada, fue mucha gente a Japón, recuerdo. Entonces, todos esos detalles, todas esas circunstancias que se vivieron alrededor de nosotros, de la selección, es un recuerdo que lo tenemos siempre presente. Y claro, las sensaciones ya de estar en el Mundial, de enfrentarte a Italia, de enfrentarte a Croacia, bueno, a México lo habíamos enfrentado siempre acá, partidos amistosos en Copa América, y ese es el partido que por ahí, creo yo, nos confiamos un poco y terminamos perdiendo, ¿no? Porque capaz que si lo empatamos, terminamos calificando por primera vez, que hubiese sido, imagínate, hubiese sido algo increíble, pero yo creo que aquí pecamos un poco
de confiarnos, del hecho ya de habernos jugado siempre con ellos, de conocernos incluso, terminar perdiendo, ¿no? Porque Croacia, dijimos, bueno, es el partido, no nos podemos ir sin conseguir algo y lo pudimos ganar, ¿no? También una selección complicada. Wellington, tengo tres preguntas para ir cerrando. Repasamos lo Ujú. que es la historia, hablamos ya de un suceso de hace eh, 22 años. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol desde que usted era jugador, desde esos primeros pasos en los 90 a lo que es ahora? Bueno, mucho, yo creo que hay mucho cambio. Yo digo, el fútbol no deja de ser el fútbol, 11 contra 11 con una pelota, ¿no? Que hay que defenderla, cuando la tienes hay que protegerla, intentar jugar y marcar el gol en arco rival. Pero claro, hay muchos factores. El fútbol es más rápido, los conceptos han cambiado en cuanto al ataque, intentas atacar mucho por bandas, buscas siempre llegar a la línea final. Eh, Ese jugador talentoso se ha ido perdiendo, es un fútbol más físico, es así, tienes que estar físicamente muy bien. Eh, Marcas en diferentes espacios, hoy el arquero sale jugando, antes no salía jugando, hoy generalmente hace eso, hay entrenadores que les gusta priorizar eso, otros son más prácticos, ya depende también de la calidad de jugadores que tengas, ¿no? Pero sí considero que ha cambiado y también creo que hoy tenemos una camada de jugadores muy buenos, tenemos una selección muy buena en todas las líneas, jugadores que juegan en grandes equipos y son titulares y eso le da otra jerarquía, obviamente, a nuestra selección, ¿no? Te ven con otros ojos. Wellington, precisamente partiendo de eso, ¿cómo ve la selección actual? ¿Cómo ve este equipo dirigido por Félix Sánchez? Yo lo veo bien, si bien es cierto, Félix Sánchez ha tenido el rechazo, creo que un gran porcentaje de la prensa y de la fanaticada, pero si hacemos un análisis más tranquilo, estamos en zona de calificación, hemos conseguido los puntos que hemos tenido que conseguir, a pesar de arrancar con tres menos. Y esperemos que en algún momento puedan mostrar esa idea futbolística, que la gente habla de eso, ¿no? Que la selección no juega nada. Pues no juega nada, pero gana, ¿no? Imagínate si jugáramos algo y no ganaríamos, tampoco perdonaríamos eso. Es así, el fútbol es así. Yo creo que ha sido práctico y han definido los jugadores, porque también creo y soy consciente de que los jugadores son los que te definen los partidos. El entrenador es la cabeza, el entrenador tiene una idea, el entrenador hace los cambios con su cuerpo técnico, hace una preparación, una planificación, pero los jugadores son los que te deciden. Y nosotros tenemos buenos jugadores, fundamentalmente en la parte defensiva, ¿no? Yo creo que ahí somos muy fuertes, hay muy buenos marcadores, muy buenos centrales, ¿sí? Eh, y esperemos que puedan seguir apareciendo más talentos. A mí me gusta el juego del chico Kendry Páez y ojalá que no lo pongan por línea, pues si lo ponen por línea lo van a perder. Él es un interior, él tiene que jugar por dentro y tiene que tener gente que lo pase por fuera rápidos y el juego de él se lo va a explotar más, ¿no? Así que eh, tenemos muy buenos jugadores y hay que esperar al técnico. Yo creo que esta Copa América que se viene nos puede marcar un parámetro mejor, qué es lo que nos puede presentar, qué variantes nos puede ofrecer como entrenador y esperemos poder ver una selección mejor en los partidos y obviamente que tenga una muy buena Copa América, ¿no? Y intente llegar a lo más lejos posible, que es difícil, obviamente, es complicado. Wellington, para ir cerrando, dos preguntas. ¿Cuál es la actualidad de Wellington Sánchez? ¿Cuál es su día a día actualmente luego de que han pasado algunos años del retiro? Sí, bueno, en negocio personal acá en Ambato, estoy también involucrado en fútbol, tenemos un equipo acá en segunda categoría, el de Arintumuragua, sí, ya vamos a participar el tercer año con en la segunda categoría, un equipo nuevo. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestras armas ahí. eh, y bueno, hacemos comentarios también de fútbol. Y bueno, estamos involucrados en lo que nos gusta, no es algo que nos apasiona, algo que lo llevamos desde muy niño y creo que es muy difícil dejarlo a un lado. Wellington, ¿cómo surgió esa actividad en redes sociales con los análisis en Instagram, en TikTok? Sí, mira, lo hacemos con mi hijo en realidad. Me gusta también comentar.
pero hacer un comentario acorde a lo que yo fui, a lo que yo pienso, no lo hago como periodista, porque no soy periodista. Entonces, nos está yendo bien, con todo el respeto posible, pero siempre intentando dar un criterio para poder ser una guía de la gente también, ¿no? Así que bueno, vamos ahí de a poco y también es algo que nos gusta. Wellington, y ahora sí la última. ¿Qué significa el fútbol en su vida? El fútbol es todo, en realidad, en una palabra lo diría, es el círculo que tengo, es en donde me rodeo, son mis amigos, son la gente que conozco, es lo que me ha dado. Y como te decía anteriormente, es muy difícil que lo deje, no estar involucrado en cualquier instancia y bueno, moriremos con eso, obviamente. Wellington Sánchez en Tercer Fútbol, una gran charla. Hemos recorrido toda su trayectoria, hablado un poco también de la actualidad del fútbol ecuatoriano. Wellington, siempre bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, espero que les siga yendo muy bien y siempre a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo, Wellington. Muchas gracias.